Bien, bien. Fuerte noticia. El país al que no puede atacar a Israel en este momento es Qatar. ¿Por qué? Porque esta semana Trump comprometió a Estados Unidos en la defensa de la seguridad de Qatar completa y total. ¡Que baile el avión que te regalé, Trump! Sí. El decreto se produce después de que el primer ministro Benjamin, durante una visita a la Casa Blanca este lunes, se disculpara telefónicamente con el primer ministro qatarí por el ataque israelí en Doha el mes pasado, cuando atacó en uno de los barrios más exclusivos de Qatar al grupo armado con el cual estaba haciendo esta labor de intermediario entre Israel y Hamas, ¿vale? Como consecuencia, murieron algunos de estos allegados. No falleció el principal. Dejó muy mal parado a Qatar frente a sus ciudadanos, porque, oye, ¿cómo puedes permitir que esto ocurra? Y fue un escándalo extremo donde prácticamente los intereses personales de Donald Trump, que hablaremos en este momento, en esta noticia, se vieron muy perjudicados, porque literalmente le regalaron un avión de $400 mil millones para que esto no pasara, ¿no? Cosa que también comentábamos en el podcast anterior, también hablamos de los intereses personales. Eso sí, mencionamos en aquel podcast a Oman, que también pasó en Qatar. ¿Qué pasó en Qatar? Ahí revísenlo, ¿vale? Entonces, francamente lo que estamos viendo o asistiendo es a una de las humillaciones más grandes a las que un presidente del Estado de Israel se puede haber sometido, porque Israel tiene que dar esta, ¿cómo decirlo? Muestra de poder. Muestra de poder, que es el más fuerte de la región, que nadie puede hacer que se humille a Israel. Sí. Y que obligaran en la Casa Blanca a Benjamin a disculparse con el presidente qatarí, que es algo que honestamente se tenía que hacer, pues para Benjamin es una de las humillaciones más fuertes a las que se ha visto sometida, y era o te obligas a hacerlo o vas a ver cómo pierdes todo mi protección que te podía haber dado y que afrontes las consecuencias de todo lo que has hecho. Así que a Benjamin no le queda más que, bueno, si ya perdiste ese honor, pues pierde también, como decirlo, la dignidad. Y no porque sea indigno disculparse, porque realmente que sea una disculpa es lo menos malo que pudo haberle pasado, pero... Sí, pero dado el contexto... político. Ajá, no podía haberse disculpado y tuvo que hacerlo. Sí. Y en una comparecencia conjunta con el señor Benjamin, Trump presentó su plan de 20 puntos para la paz en Gaza, de los cuales hablamos, que a diferencia de una versión previa presentada a los árabes, no mencionaba específicamente que Israel no atacara a Qatar. Ahora lo menciona. El presidente Trump otorgó a la nación de Qatar una notable garantía de seguridad que básicamente, en declaraciones, dijo que cualquier ataque a cualquier parte de la región de Qatar es básicamente un ataque a los Estados Unidos. Considerando cualquier ataque a territorio, soberanía o infraestructura crítica de Qatar como una amenaza para la paz y la seguridad de la propia nación americana. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? ¿Es porque de verdad Trump es tan puro Qatar? ¿Es simplemente porque le regalaron un avioncito? ¿O hay más implicado aquí? Es porque Trump tiene lazos comerciales muy fuertes con Qatar. En su gira que hizo a mediados de este año, Trump se ganó una serie de concursos para hacer resorts, Hoteleros. ajá, campos de golf, y sin mencionar que le dieron un avión personal, ¿no? De hecho, la aceptación del jet qatarí es especialmente delicada, dado que Trump ha dicho que el avión de lujo será transferido a su biblioteca presidencial después de que termine su mandato, en lugar de permanecer en uso por el gobierno de Estados Unidos. Ah, claro, porque me acuerdo cuando vimos la noticia, no, si es de Estados Unidos. Ahora ya no es de Estados Unidos. Sí, solamente dijo, lo están revisando para que vea que no tiene cosas de que pueden estar dando la información a los cataríes que sea sensible para los estadounidenses, ¿no? Ahora sí, ya confirmó que ese avión es de suyo. Y en abril la organización Trump anunció planes para un resort de golf con la marca Trump en Qatar, que fue apoyado por una firma respaldada por el Fondo Soberano de Qatar. También The New York Times informó hace 2 semanas que la controvertida venta de valiosos chips de inteligencia artificial de Trump a los Emiratos Árabes Unidos coincidió de manera muy sospechosa con un lucrativo acuerdo de criptomonedas con los emires de Qatar. De hecho, hablamos de esto de las criptomonedas porque también es importante, lo hemos señalado en programas anteriores de podcast, que Trump dentro de sus negocios también tiene su propio Trump Coin y Melania Coin. Y resulta de que al principio, con todos estos desniveles que estuvo haciendo en la especulación de las bolsas de mercado,
donde él decía aranceles, cosas aquí, cosas allá, medidas por aquí, medidas por allá, y en los mercados del mundo entraban en crisis, en miedo, quitaban divisas, metían divisas en una parte y en otra, y tenían como todo este mundo de sub y bajas. Resulta de que desde que existen las criptomonedas, uno de los mercados que se ve más favorecido cuando el mercado tradicional tiembla son las monedas digitales, porque muchas personas se refugian en las monedas digitales. Entonces, todo esto era una ganancia directa a los bolsillos de Donald Trump. Aquí la gente dice, no, es que es un lunático. Sí, es un lunático y lo sostengo y no me desdigo de las palabras que he dicho en los principios del podcast, pero también es un hecho que hay que decir que todas estas consecuencias eran un ganar-ganar. O sea, él ganaba, ocurría el escenario A o ocurría el escenario B, porque no le importaba. Todo sea por engordar sus bolsillos personales. New York Times le preguntó a la Casa Blanca si no existía conflictos de interés porque Trump estuviera ganando concursos personales para su empresa. Dice una gira que es estatal, que es en representación del gobierno estadounidense. No era algo personal. Pero la Casa Blanca negó conflictos de interés al Times diciendo que un negociador clave, Steve Witkoff, estaba trabajando con funcionarios de ética y asesores para asegurar que cumple plenamente con las normas establecidas. Yo veo esto y es como, oye, en serio, que tú eres bastante cínico, muy cínico, o sea... Pero Trump es el líder que se merecen los estadounidenses, disfrutan lo votado. Es de las pocas veces que de verdad concuerdo con la frase. Normalmente me jode mucho la frase disfrutan lo votado, porque la gente no tiene la culpa a veces de ciertos líderes que llegan a ciertos estados de poder. Pero perdón, no puedo decir esto con Trump, es segundo gobierno. Mandato, sí. No, ya aquí... El primero puede haber sido un accidente, puede haber sido por las risas, pero el segundo ya fue por que se dejaron embaucar. Y francamente ustedes, los estadounidenses a pie, les han pasado una ley horrible como el One Beautiful Big Bill, que les ha dejado en una situación tan delicada, tan precaria, que van a pasar 2-3 años y van a preguntarse, no van a saber por qué son más pobres. Básicamente, engordar los bolsillos de los más ricos a costa de los más pobres es una de las salvajadas. Las ayudas sociales de las personas más vulnerables, de las personas con discapacidad, de las personas en condiciones crónicas, de enfermedades catastróficas. Eso ya es un nivel absurdo de indolencia. Y eso es lo que permitieron con un señor como Donald Trump en el gobierno. Y además hay algo más significativo de todo esto, ¿no? Que esto no es un tratado legalmente vinculante y ratificado, es decir, uno que requiere la aprobación del Senado de Estados Unidos. Es, en la práctica, una promesa de Trump que hace usando su poder presidencial y no es algo a lo que los futuros presidentes estén obligados a adherirse. A cumplir. Pero el hecho de que Trump está haciendo esto unilateralmente, porque Qatar no tiene esa obligación, o sea, Qatar no va a acudir en ayuda militar a Estados Unidos y es atacado, que bueno, para que eso pase yo creo que faltan muchos años. Es notable porque la Constitución no otorga explícitamente el poder sobre los tratados al Senado. Y aquí el presidente está eludiendo al Congreso en algo tan serio como comprometer potencialmente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un conflicto bélico. Nuevamente está pasando por encima de todo lo que es la normativa, la legislación y las instituciones estadounidenses, Rey Trump. Y bueno, Trump ha tenido éxito porque la bancada republicana en el Senado no quiere desafiarlo abiertamente porque es como cualquiera que se atreva a desafiar a Trump en este momento va a acabar mal en los próximos 4 años. Y como son cortoplacistas y son muy, ¿cómo decirlo?, egoístas, hay que decirlo, egoístas. Sí. No están ahí por amor a Estados Unidos, están por ahí por amor a sí mismos. A su dinero. Pues vemos una desconexión bastante fuerte entre la clase política y la gente a la que están gobernando, ¿no? Y esto no solo se debe a que Trump está asumiendo un poder que tradicionalmente pertenece al Senado, sino porque está haciendo una garantía de seguridad en nombre de un país del que muchos republicanos pues, desconfían bastante. Y además tuvo una cosa aquí en este comunicado, tú lo sabías de decir que cualquier ataque a Qatar iba a ser un atentado contra la soberanía estadounidense. En hilando un poco más fino, cualquier ataque a Qatar va a ser un ataque directo a Trump. O sea, se está autodenominando como Estados Unidos. O sea, Trump y Estados Unidos no está haciendo distinción, no, es una línea invisible. Y miren que en ese momento, bueno, en 2017 Qatar sufrió una especie de conflicto diplomático muy grave, donde otras naciones importantes cortaron lazos con Qatar debido a su supuesto apoyo al terror
y a una desestabilización más amplia de la región, porque se sabe por las malas lenguas, por algunos reportes que han salido, que Qatar activamente está negociando grupos terroristas que están haciendo desestabilización en países como Arabia Saudita y demás, Israel también. Y Trump prácticamente le ha dado una promesa de protección mientras él sea presidente a este país, del cual francamente, si bien Qatar se olvidó por ser como que el diplomático internacional en el Medio Oriente, a fin de cuentas también se ha encargado de desestabilizar la región para su supervivencia. Sí, porque necesita tener a los países entretenidos, con sus propios mini conflictos internos, para que el país en sí mismo no se vea afectado. Sí. Y bueno, en este sentido, estamos viendo una promesa a Qatar más fuerte y más amplia que la que Trump le ha dado a la Unión Europea cuando hace un mes drones rusos invadieron el espacio aéreo de Polonia. Esto es muy significativo también para lo que es Europa, porque prácticamente vemos... Insisto, en ese comunicado dice que la comunidad internacional se va a encargar de hacer reconstrucción en Palestina, para que Estados Unidos, en este caso el propio Trump, haga usufructo de la tierra en Palestina, financiado por bolsillos externos. Algo que Trump desde jovencito ha sabido hacer muy bien. Cuando él joven, aquel jovencito de menos de 30 años, andaba haciendo sus primeras movidas políticas en Nueva York, por ejemplo, con su grande rascacielos y su empresa inmobiliaria, comprometía los intereses de las asignaciones públicas, haciéndose, ¿cómo decir esto?, uso de cosas tan sencillas como ayudas para poder a la gente más pobre, a los más humildes. Sí, que se aprovechó de un financiamiento para viviendas de clases sociales para construir hoteles de lujo. Y cuando le demandó a la ciudad para tratar de que, oye, esto no son viviendas sociales, son cosas de gente más rica. Dijo, pues demándame, yo no te voy a pagar nada. Y se estuvo dando vueltas y alargando. Sí, y estas prácticas las hacía desde joven, o sea, si no me equivoco, él salió antes de los 30 años por primera vez en estas típicas revistas de súper rico, así como, el empresario prometedor. Sí, el arte de negociar, por Donald Trump. Sí, es muy gracioso en todo caso porque Trump desde joven en realidad se dedicó a vender humo, a asociarse con crimen organizado estadounidense, porque sí. De hecho, su abogado ahí, que también le aprendió muchas cosas, era una versión estadounidense de lo que sería aquí Insecte, su abogado favorito de su país, narco favorito. Sure. Es que yo me imagino que aquí en Latinoamérica más de un abogado famoso debe haber en un país que se dedica así a esto, ¿no? Claro, y Trump era con esa persona. Roy Cohn, sí. Claro, versión estadounidense. Miren que francamente está muy bien. Miren, por algo, actualmente es el único, creo yo, medio más libre que se atreve a criticar a Trump en este momento es South Park. Y eso dice mucho, porque South Park ha tenido una historia impecable de demandas o intentos de demandas de la cienciología, de artistas, de políticos que se han sentido difamados por South Park, pero como hace uso de la ley de la primera enmienda y de lo que es la parodia, haciendo que sean rasgos exagerados para que la gente entienda que esto pues no es el verdadero personaje para hacer crítica. Y en este momento esta temporada ha sido muy política, cosa que no es propia de South Park. Sí, South Park rara vez se mete con la política, suele dedicarle un capítulo de una temporada, pero han ido 4 al hilo de decisiones que ha hecho Donald Trump. Un capítulo a cómo su nuevo mandato ha hecho que la gente que antes era pro-woke se vuelva declarada conservadora. Una crítica a una persona que Estados Unidos tiene como que el poder para decidir qué se emite a y qué no. Se me fue el nombre de la organización. Es la FCC, pero no me acuerdo qué significa actualmente. Y como este señor prácticamente cae en cada trampa que Trump le pone, y deslegitimando su propia imagen. Y recientemente también sacaron una crítica de Trump con el gobierno de Netanyahu, ¿vale? Y en esta temporada en particular han hecho que Trump esté casado con el mismísimo Satán. Y esto no es menor porque solamente hubo otra persona a la que le hicieron esto, que fue Saddam Hussein. Porque hubo cosas muy malas este señor. Y para South Park, el único equivalente a este hombre malo, o sea, Donald Trump,
Y con justa razón, si ustedes miran su política, las cosas que ha estado haciendo, sobre los que ha cimentado su éxito, eh, tiene a su espalda un genocidio masivo que ocurrió en Israel. Sí, o sea, hacer a la gente más vulnerable, más pobre, dar la carta blanca para que se conviertan en atropellos, hacerse rico a costa del erario público estadounidense, erosionar las instituciones americanas que le daban fuerza y sustento y hegemonía para todo el planeta. Realmente es un pedazo de presidente que... Y no nos olvidemos del caso de la isla. Ah, sí, que es... Le voy a decir Ifri. Ajá. De hecho... Está mal pronunciado, pero entenderán que YouTube... De hecho, volviendo a South Park, sé que actualmente embarazó a Satán. Y muchos argumentan y creen que el hijo que va a tener Trump con este ente es el señor que era dueño de esta isla. Como una alegoría que esto es lo que está ocultando, que ese es el bebé de Trump. Claro. En fin. En todo caso, es increíble que haya llegado a esto, ¿no? Que la nación americana se haya tenido que refugiar en una serie de parodia, sí, para decir lo que nadie se cree. Para poder dar contexto. Y es triste porque al ser esto parodia muchas veces no se entiende del todo. Sí, tienes que estar literalmente informado en política para entender qué hay detrás de lo que dice South Park. Sí, porque no es un mero chiste, o sea, mucha gente puede quitarle bastante peso. Sí, y es una tristeza porque lamentablemente el resto de los medios legítimos no pueden hacer esto, que esta serie se está poniendo en riesgo y lo está haciendo. Y miren que lo más que hizo Trump fue decir eso, pero que es una serie decadente que nadie ve. Sin embargo, tiene picos de audiencia históricos en Paramount Plus. Y con justa razón, o sea, a pesar de todo, mucha gente expectante. Han habido también muchas pérdidas humanas respecto a todo el mandato que ha llevado Trump, pensando en lo que está pasando en Ucrania y Rusia, en Israel, volviendo a citarlo, e incluso pensando en las bajas que han ocurrido por las aprehensiones de ICE, que han habido mucha población migrante que se ha visto seriamente afectada. También han habido deshumanidades por parte de esto a personas que incluso siendo ciudadanos del país han terminado en cárceles en El Salvador. O sea, ¿en qué planeta, en qué distopía puede haber algo como esto? Y hablando de ICE, yo no sabía esto, que yo no me había puesto a investigar cuáles eran los requisitos para unirte a ICE, esta policía migratoria. Pero dado las expectativas que tiene Trump para acabar con la migración, resulta que actualmente cualquiera puede unirse. Y cuando digo que es que cualquiera puede unirse. De hecho, en South Park ilustraron como que de repente si eres una persona fracasada que solo dedicaste tu vida a los videojuegos, de repente llega la administración Trump y te convierte en un policía de ICE. Y este tipo de cosas se explica en noticias como por ejemplo que esta semana vi que un señor de 70 años planea demandar multimillonariamente al gobierno estadounidense porque cuando llegaron los de ICE a tocar su puerta, como era migrante, agarraron y se ve una imagen como agarran, lo avientan y sale volando. Literalmente tocan sin tocar el suelo. Que le queda una marca horrible aquí en el brazo. Yeah. Y prácticamente no tiene problemas respiratorios desde entonces. Yeah. Entonces, sí, yo pensaba que la policía de migración por lo menos era gente que tenía esos años educada. Yo también pensaba que era gente educada y malditamente ras. Pero resulta que sí son ras, pero son cualquier persona. Sí, o sea, personas sin estudios formales, sin formación formal, no estudio, formación formal. Entonces, eso explica esa clase de situaciones. En fin, pues eso es lo que tenemos de momento con las noticias más importantes de la semana. Ya veremos qué ocurre actualmente. Hubo noticias que no pude poner, que no sé si voy a poner algún video. Y yo creo que el día de mañana estaría sacando el video que va a ser una secuela a lo que hice en primera parte de South Park, sobre la economía de los Simpsons, como las decisiones buenas y malas que ha tomado esta serie, y cómo pues se ha mantenido con vida una serie que debió morir hace mucho tiempo. Si les ha gustado esta emisión, por favor no olviden dejar su like, comentar y compartir, y denle a la campanita de YouTube para que les avise cuando hagamos nuevos videos. También les recuerdo que los jueves en la noche tenemos nuestro podcast en vivo, y los viernes ahora voy a estar tratando de subir los programas monotemáticos, que son de un tema en específico, y las noticias voy a estar subiendo a lo largo de la semana, ¿no? Aún no decido si vale la pena o no dividir las noticias en un canal secundario y poner los monotemáticos nuevamente aquí en el canal principal,
pero ya veré qué hago. De hecho, lo que estoy haciendo en este momento es para tratar de ganar 500 suscriptores. Llevo 500 suscriptores y ya luego veré qué tomo la decisión que tomo. En fin, gracias por acompañarnos en esta emisión. Soy Álvaro Ávila, economista, contador y asesor financiero. Me acompañó Mari Carmen Rojas, que tiene estudios por geopolítica de Asia y Medio Oriente. Y nos estaríamos viendo en la siguiente emisión. Nos vemos. Bye bye. Bye.